La idea de conferencias en mi mente siempre está reunirnos para ser desafiados, para ser retados, para ser animados, para ser confrontados. En la iglesia tenemos enseñanza, tenemos predicación, pero la idea siempre de una conferencia es: me aparto para que Dios tenga un tiempo conmigo en que yo pueda ser retado, desafiado, confrontado, para ser mejor creyente, porque por eso nos hemos apartado. ¿Y por qué le digo eso? Porque era el mismo método que hacía nuestro Señor Jesucristo, fue el mismo método del apóstol Pablo, que Cristo apartaba a sus discípulos, a sus apóstoles, y ahí les hablaba cosas que no le podía decir frente a los demás para su bien. Igual el apóstol Pablo, cuando mandó a buscar a todos los hermanos desde Mileto, a los ancianos, a él ahí los confrontó y les dijo que tienen que cuidarse de la iglesia que el Señor ha puesto sobre ellos, porque después de su partida vendrán los rapaces y ese tipo de cosas. En cualquier tiempo de apartarnos es un tiempo para encontrarnos con el Señor. Así que esas son las temáticas de las 4 enseñanzas que por la gracia de Dios vamos a traer. Primero vamos a hacerlo de la manera en que pienso que está estructurada nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana está estructurado con 4 grupos grandes de relaciones. Nos va a quedar una, pero vamos a trabajar con las 3 grandes relaciones que nosotros tenemos como seres humanos, como cristianos en esta tierra. Lo primero es para fortalecer nuestra relación con Dios y todo lo que significa vivir para Dios. Lo segundo es que vamos a tomar también una enseñanza para fortalecer nuestra vida matrimonial, porque esa es la segunda relación más importante que un ser humano tiene en la tierra. Y tendremos una tercera enseñanza para fortalecer nuestra vida familiar y sobre todo nosotros como padres. Y por último tendremos un reto final en la última enseñanza que abarca todo. Ahí sí abarca todo y estará basado en el libro de Josué, en uno de los versículos básicos, pero abarcando todo ese personaje de Josué. Así es de lo que vamos a estar hablando con la ayuda de Dios en este tiempo de conferencia. Así que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo número 6. Daniel, el capítulo número 6. Y vamos a hablar acerca del tema la mayor virtud de un buen cristiano. Y no voy a tomar mucho tiempo hablando acerca de las virtudes, pero sí se refiere, cuando se menciona ese término, son esas cualidades divinas que son las que no solamente podemos lograr, tener y desarrollar como demanda de la relación de Dios con nosotros. O sea, el Señor nos ha capacitado para que nosotros, más que tengamos, que es lo que hoy en día se enfatiza mucho en el mundo, tener de Dios, a Dios no le interesa tanto que nosotros tengamos de Dios, sino que nosotros seamos como Dios quiere que seamos. Yo creo que todo creyente tiene que enfocarse en que mi vida se basa en ser lo que Dios quiere que sea y no solamente tener lo que Dios en su gracia nos quiere dar. El libro de Daniel, el capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 10. Yo voy a leer uno, ustedes leen el siguiente. ¿Tienen? Amén. ¿Trajeron su Biblia? Amén. ¿Trajeron su lengua? Vamos a hablar a las 2. Pareció bien a Darío constituir sobre reinos 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales también era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, no un espíritu de superioridad. Quiero que usted sepa que ese no es el sentido. Y el rey pensó en ponerlo
sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna por falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se sentaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demandase petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Todos en el 10 conmigo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Padre bueno, te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro guiador y tú eres nuestro ayudador. En ti, Padre de la gloria, está confiada y acallada nuestra alma. Oramos, Señor, del cielo y de la tierra, para que tú, con tu poder, con tu divina gracia, estés obrando para que nuestras vidas, Señor, sean como tú has planeado que sean. Para que tú nos enseñes, mi Dios, en este tiempo que nos hemos apartado de nuestros quehaceres, de nuestras responsabilidades cotidianas, para encontrarnos no primeramente con los hermanos, sino contigo, Señor. Ministra nuestros corazones a través de tu palabra y de todos los medios de gracia que siempre se conjugan en estos encuentros y en estos campamentos y conferencias. Tu siervo en sí mismo no tiene ni el poder, ni la capacidad, ni la habilidad para traer tu verdad por sí mismo, pero confiamos, Señor, en que tu Espíritu Santo lo ha de hacer de una manera personal, el corazón de cada uno de nosotros, a la vida de cada uno de nosotros, para que por medio de la obediencia, la fidelidad, la santidad, te glorifiquemos. En tus manos nos encomendamos, y si hay alguna persona que ha venido, algún joven, adulto, esposo, esposa, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tú le ayudes, mi Dios, a poder ser movido a salvación por tu Espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarles, que el Señor nos hable acerca de lo que yo considero, no por mi propia consideración, sino por lo que miro en las Sagradas Escrituras, cuál debe ser la mayor virtud de un buen cristiano. En todos estos años de mi vida ministerial, si usted me preguntara que cuál es el mayor de los males de los cristianos hoy en día, yo le diría que es la falta de constancia, la falta de ser constantes. A veces como pastores como contamos con una persona por un tiempo, pero no podemos contar con esa persona siempre. No solamente nosotros en la iglesia, sino el Señor. Cuando hago reunión, cuando mi hijo estaba como pastor en la iglesia junto conmigo, y siempre me ha gustado tener varios otros pastores conmigo, nos sentamos a analizar, a ver todo lo que es el liderazgo de la iglesia y todos los ministerios. Y uno de los problemas es que muchas veces los ministerios de la iglesia se caen
por personas a quienes les hemos entregado, pero que no son constantes en servir al Señor de la manera en que se le ha encomendado. Pero eso también pasa en los matrimonios. A veces el mayor problema en la vida matrimonial es ese. Es que él era así, pero ya no es así. Es que ella era así, pero ya no es así. Y eso mismo es la queja de nuestro Señor también con nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿por qué la constancia es la virtud más importante de un creyente? ¿Por qué? Porque la constancia es definida como la voluntad inquebrantable y continuada de hacer una cosa que se le ha encomendado y pedido. Es la firmeza y perseverancia en las demandas que nos han dado y que hemos asumido. Y como dice esta definición, dice, no es una virtud común porque requiere de mucho sacrificio y esfuerzo y obliga a las personas a ser constantes y fieles y no desanimarse, desalentarse frente a las dificultades y a las circunstancias negativas que tenemos que enfrentar en la vida. Para mí, hermanos, lo que he visto en las Escrituras, la persona que yo puedo mirar, que es la persona, el cristiano, por decirlo así, el creyente, que yo puedo encontrar dentro de muchos que hay en la Biblia, más que tiene un rastro de constancia, y quiero usar esa palabra, un rastro largo de constancia, que se habla de quien era cuando era un joven, probablemente saliendo de la adolescencia, hasta, como se lo menciona al final, ya un anciano, es Daniel. De otros como Josué, de otros como Timoteo, probablemente podemos ver mucho de esa constancia, pero lo que engalana la vida de Daniel o la vida de Josué es esa constancia en el Señor. Y eso es lo que yo viví desde que nací hasta que mi mamá murió, ver a alguien al lado mío viviendo una vida de fidelidad, de compromiso, de servicio, de entrega a Dios de forma constante, como fue mi mamá. Qué bueno es tener esa referencia en tu vida, porque eso es lo que te da fuerza a ti para uno poder ser más fiel al Señor, porque los demás que están fuera fallan, incluyendo a veces hasta los mismos pastores fallamos. Pero cuando tenemos un padre, una madre que es fiel, que es constante, viviendo la verdad de Dios frente a los vecinos, frente a los hijos, frente al esposo o la esposa, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que se encuentre, esa es la mayor fuente de inspiración. Para mí, Daniel es ese creyente constante, ese creyente que inmediatamente aprende algo, lo pone en práctica y lo acepta, no importa las circunstancias que enfrentó en esta vida, pero siempre fue constante en obedecer a Dios, en ser fiel a Dios, en vivir una vida de intimidad con Dios, una vida de consagración a Dios. Era conocido por sus iguales, como fueron sus tres amigos, Ananías, Misael y Azaría. Era conocido por reyes, eran conocidos por los mismos que trabajaban con él. Dice la Biblia que los sátrapas y los gobernadores que conspiraron con él, ellos no encontraron nada porque era un hombre fiel, un hombre apegado en su vida a lo que creía. Y hermanos, hoy en día encontramos a muchos creyentes que no viven a la luz de lo que creen, que no practican lo que creen y que tienen ya suficientes años en los caminos de Dios. Y lo peor de todo es que son bautistas. Eso es lo peor. Usted me dice, ¿por qué, pastor? Porque normalmente en las iglesias bautistas se enseña mucho la palabra de Dios. No hay que alegar ignorancia como en otras congregaciones que quizás ese no es su fuerte. Su fuerte puede ser la alabanza, su fuerte puede ser
algunos dones del Espíritu, como usted sabe. Su fuerte puede ser estar pidiéndole dinero a la gente constantemente. Su fuerte puede ser las obras sociales. Pero en una iglesia bautista, el fuerte en la escuela dominical, en las prédicas, en los cultos y en todos, es la palabra de Dios. De manera que eso nos hace a nosotros más responsables delante de Dios, porque tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él en su gracia y misericordia nos ha enseñado. La constancia son esas personas que no relegan el cumplimiento de lo que Dios le ha mandado y de lo que ellos han determinado hacer en base a lo que Dios le ha mandado hacer. Alguien dijo que la constancia es uno de los pilares de todos los que en alguna área han alcanzado el éxito. O sea, personas exitosas son personas no necesariamente capaces, son personas persistentes. Carlos Spurgeon, ese gran predicador, él dijo lo siguiente: por la constancia, la tortuga llegó al arca. Porque se fue dando pasitos y pasitos y pasitos, y al final llegó al arca de Noé y se salvó de la destrucción, y por eso existen hoy en día. Porque le pasaba a todo el mundo por el lado, pero ella seguía en su paso, pero determinada a llegar al arca, y así lo logró por la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, la constancia espiritual es el resultado de un hijo de Dios que en reconocimiento a la grandeza de la obra de la gracia de Dios en su favor, se obliga a sí mismo a vivir bajo el señorío de Cristo. Recuerdo una época en los primeros años de cristiano que había una controversia si lo que muchos llaman la salvación por señorío, que llamaban en aquella época, y era de que algunos decían que primero Cristo debería ser nuestro Salvador y con el paso del tiempo nuestro Señor. Ellos lo decían en el sentido de que primero el Señor salva nuestra vida de pecado y después nosotros vamos aprendiendo a vivir bajo el señorío y el control de Él. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que vamos aprendiendo a vivir bajo su señorío, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nadie acepta una parte de Cristo ahora y una parte de Cristo después. Usted tiene que aceptar a Cristo como el Salvador primero, obviamente, pero simultáneamente como el Señor de su vida. No es algo tardío a la vida cristiana. Lo que sí es tardío en la vida cristiana es lo que faltan, lo que pasan con los cristianos que tardan en vivir bajo el señorío de Cristo. Eso sí, pero no en cuanto a lo que es el plan de Dios con respecto a la salvación. Esos cristianos constantes lo logran, como dije, porque se obligan a sí mismos a vivir bajo el señorío de Cristo, esforzándose en mantener lo más importante, una vida cercana, diaria y continua de intimidad a Dios, de obediencia a Dios, para aprender a amarle, a temerle, a servirle y ajustando todas las acciones de su vida y de su carácter al carácter santo, justo y fiel de Dios. La constancia, hermanos, es una virtud de aquel que ha influido y transformado nuestras vidas y que Él quiere que tengamos una parte de ella, aunque no vamos a poderla tener completa. Recuérdense que uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener algo de eso. No le puedo decir que la vamos a tener toda porque es parte de la perfección de la naturaleza de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender eso y Dios nos demanda eso. Si usted ve más adelante en el libro de Hechos, se nos habla mucho acerca de eso. ¿Y por qué, hermanos, he tomado esta verdad? Porque de las primeras características de la iglesia que se estableció cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, de la que más énfasis se hace es precisamente de esa, de la constancia.
es de la que más énfasis se hace. Abran sus Biblias, vamos a volver a Daniel. Deje su dedito ahí en Daniel para que no se le pierda y regresaremos rápido, pero me gustaría que usted viera que esa es una característica que tanto el Señor como cuando estuvo aquí en la tierra, y también la iglesia que fue formada por la salida de Cristo de esta tierra en el libro de Hechos, esa era una de las características dominantes en esta preciosa gran iglesia. Yo creo que en base a eso fue que vino el crecimiento de la iglesia, fue que vino el desarrollo de la iglesia en los primeros años de la vida cristiana. Le voy a leer esta cita de Lucas, pero vamos a ir, ustedes abran su Biblia en Hechos capítulo 1, pero déjenme leerle esta cita de Lucas para no tomar demasiado tiempo en esta mañana. Pero oiga lo que usted recuerda, la parábola que dio nuestro Señor Jesucristo acerca del buen sembrador. ¿Sí recuerdan esa parábola del buen sembrador? Bueno, Lucas presenta lo que es el plan de Dios con respecto a la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, Dios no nos está exigiendo en base de agradecimiento. Yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que hacer en agradecimiento, pero Dios no nos demanda necesariamente en base a agradecimientos. Dios nos manda en base a la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Porque esa obra es la que hace que Dios diga: yo te puedo demandar esto y esto por esa obra que yo he hecho en mi vida, por ese Espíritu Santo que ha puesto morar en ti, que no lo tenían los judíos en aquella época, ni lo tiene el mundo, como dice 1 Corintios 2. Nosotros tenemos esa bendición grande de tener el Espíritu de Dios morando en nosotros para guiarnos a vivir para Dios. Pero cuando el Señor habló acerca de esa parábola, dice la Biblia que el que cayó en buena tierra, que eso es lo que pasó con nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lleva fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso lo dice Mateo, eso lo dice Marcos, pero me gusta lo que dice Lucas, como lo presenta Lucas. Dice: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto, oiga bien, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia en base a la palabra oída. La palabra oída no es solamente la que usted oye en la predicación aquí. La palabra oída también es cuando usted lee las Escrituras y el Señor le ministra y le habla a través de ella. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, Hechos, el capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, aquí vamos. Todos estos, ¿cuánto eran todos estos? Sí, pero ¿cuánto eran? Dice la Biblia que eran 120. ¿Y sabe lo bueno que me dice? Que dice la Biblia es todos. Que no siempre en una congregación todos están en el mismo nivel de perseverancia en cosas tan importantes como lo que se menciona en estos pasajes. De nuevo conmigo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 42. Los del capítulo 1 fueron vamos a ver ese término, los salvados a través de Cristo. Capítulo 2 son los salvados por Cristo a través de la predicación de Pedro en Pentecostés. Pero tienen las mismas características, porque la obra que hizo Cristo en el corazón de los que creyeron bajo su ministerio es la obra que también hace Cristo a los que creen bajo la obra de su ministerio y del Espíritu Santo que ya estaba presente. Lea conmigo el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me agrada eso. Perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. Y se lo digo con mucho respeto a alguien que ha estudiado teología, que soy profesor, director del seminario, que enseño doctrinas y todas esas cosas, ¿verdad?, que por muchos años he aprendido y enseño. Perseveraban, y lo digo con mucho respeto, en la doctrina de los apóstoles. No la de Wesley, no la de Lutero, no la de Calvino, no la de Arminio, no la de... hay otro más que se me fue el nombre, muy influyente. Estos hombres, hermanos, yo leo sus libros, no los de Arminio, pero yo leo sus libros. Y leo de Arminio para saber un poquito de dónde vienen sus creencias. Los Wesley fueron excelentes siervos de Dios. El avivamiento en Inglaterra fue por los Wesley. Y si usted quiere ver de dónde vino la obra grande de Dios en el resurgir del Evangelio, fue a través de Lutero, quien sistematizó la doctrina, la teología, fue Calvino. O sea, cada uno de esos hombres tiene sus méritos. Pero como yo siempre digo, hermanos, yo no le voy a poner el nombre de un hombre a lo que yo creo de Dios. Nunca. Yo nunca me voy a parar en la iglesia a decirle, yo creo esto porque lo cree fulano. La doctrina que nosotros debemos creer es la doctrina de los apóstoles. Como dice Efesios, de los apóstoles y profetas. Que nos ayuden a entender es una cosa. Pero yo no respeto a los que dicen yo soy wesleyano, lo que fuere, pero yo creo, hermanos, que en lo que tenemos que perseverar, mirar bien en esa doctrina que enseñaron esos queridos hombres. Y dice, ¿qué más dice la palabra de Dios? Porque no todo es doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que usted sabe que al diablo le gusta mucho romper eso, dañar eso. También dice la palabra que perseveraban en el partimiento del pan y otra vez en la oración de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Capítulo número 2, versículo 46, léalo conmigo. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían con alegría y sencillez de corazón. Dice la Biblia que perseveraban en el templo, alabando a Dios y recibiendo su palabra. Y hoy en día, ya yo no, los lunes, yo no sé si el pastor Ricardo o el pastor Mario, pero yo los lunes tomo mi teléfono y comienzo a llamar a algunos de los hermanos que puedo mirar que no fueron a la iglesia, por si se enfermaron, por si tienen algún problema, por el que yo puedo orar. Como pastor tengo que estar velando por las ovejas. Lo sigo haciendo, pero me desanima, ¿verdad?, oír las razones por las que muchos cristianos no vienen a la iglesia. Y el peor daño lo ha hecho la bendita pandemia esa, que ha hecho que cristianos... No, pastor, yo oí su prédica, pero desde mi casa. No, dice la Biblia que ellos no perseveraban en casa, ellos perseveraban en el templo. Y yo he oído en un momento que tuve que quedarme en casa por alguna circunstancia de salud, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay demasiadas distracciones en casa que no te permiten como cantar, adorar y estar en la presencia de Dios y oír su palabra. Pero una de las características es esa, que perseveraban en eso. Y mire conmigo en el libro de Hechos, el capítulo número 13, una palabrita que es igual, el capítulo 11, perdón, una palabrita que es igualita. Aquí, Hechos el capítulo 11, versículo 23, hablando de Bernabé, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, algo que enfatizó mucho el pastor Mario en el devocional esta mañana, el propósito, con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. O sea, tú tienes que
hacer como propósito en tu vida que tú vas a ser constante en tu fidelidad a Dios. Y otro versículo más, son muchos más, pero quiero que lo miren, en el capítulo 13, versículo número 43. Hechos, léalo conmigo, Hechos 13, 43, aquí vamos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y ahí ya no puedo explicarle qué significa perseverar en la gracia. Porque la verdad es que a veces la idea que muchas personas tienen de la gracia de Dios es que como la gracia de Dios la recibimos no por obras. A veces pensamos que las obras no son importantes como resultado de la obra de la gracia de Dios. El mismo pasaje de Efesios que dice, en el capítulo 2, versículo 8, que dice que somos salvos por gracia, no por obras. Luego dice, pero que hemos sido ¿qué? Creados en Cristo Jesús, no en Adán, no, sino en Cristo Jesús. ¿Para cuáles? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y si usted ve ese término de antemano, ese es un término que se refiere a todo lo que Dios planificó en la eternidad pasada, como dicen los teólogos, ¿verdad? Si Dios planificó la salvación en la eternidad pasada, pero planificó una salvación por gracia en la eternidad pasada, pero planificó una salvación que la gracia produjese en nosotros obras de fidelidad, obras que evidenciaran, como decía Juan el Bautista, obras dignas de arrepentimiento. Lutero decía que somos salvos por gracia, no por las obras. Él decía una frase así, pero que la gracia no anda sola, sino que esa gracia produce obras también. De manera, mis amados hermanos, que el énfasis que encontramos en las iglesias es perseverar con fidelidad, con constancia, que es el aspecto más importante, de hacer lo mismo hoy, mañana. ¿Cuántas veces usted se ha cepillado en su vida o se ha bañado en su vida? Pero es obligado a hacer eso. Todo, o yo espero, ¿verdad?, que para usted sea algo obligado bañarse todos los días. Yo me baño todos los días, me fascina bañarme, cepillarme. Me siento incómodo cuando yo no me he bañado, mal me siento si no me he cepillado. Y si somos y tenemos, porque eso nos exige ser constante haciéndolo. Hay muchas cosas así para sostener nuestra relación con Dios, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con nuestros hijos, que nosotros tenemos que hacerlo así. El amado Señor Jesucristo, cuando se reunió en el aposento alto, dice San Juan 13 que a los suyos los había amado y los amó hasta el fin. Y esa debe ser nuestra meta. Le he dado esa larga introducción para que usted pueda entender a Daniel y también pueda amar a Daniel y pueda verle como un ejemplo en su vida, y que usted pueda decir: yo quiero ser como Daniel, constante, fiel en todas las áreas al Señor. Así que vamos a volver al libro de Daniel. Vamos a volver al libro de Daniel, teniendo bien claro que es una virtud que todo buen cristiano debe esforzarse en tener. Hermanos, las virtudes no son aspectos que vienen con la salvación, sino que facilita la salvación para que nosotros la busquemos y la practiquemos. Si usted lee en el segundo libro de Pedro, él dice: añadid a vuestra fe. ¿Usted lo ha leído eso? Añadid a vuestra fe virtud. No dice te será añadido, nosotros tenemos que añadirla. Amén.
dice la palabra de Dios, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y cada una de estas cualidades el Señor nos ha dejado su palabra, su espíritu, y lo que llaman por ahí todos los medios de gracia para que nosotros podamos tenerla. La virtud es una disposición, en esta definición, es una disposición habitual y firme de hacer las cosas con la ayuda, con la fuerza espiritual que Dios en su gracia y misericordia nos da. Una persona virtuosa es una persona que se ha ejercitado y ha hecho habitual sus responsabilidades asignadas. En el libro de Proverbios, el capítulo 31, habla de la mujer virtuosa. Pero de esa mujer virtuosa no se dice que era muy espiritual, no se dice que era una mujer que siempre era muy devota. No, lo que dice es lo que eso produce. Y por eso dice la Biblia, su marido y sus hijos la alaban. ¿Cuál va a ser el cristiano? Como usted lo va a ver ahora, más ahorita al final. Uno de los cristianos más alabados en el cielo fue Daniel. Porque Dios valora mucho ese que, como dice en el capítulo 10, desde el primer día hasta ahora, estamos hablando de un jovencito hasta un anciano, siempre fue una persona así. Miren lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 8, y vamos a mirar cómo entonces aprendemos de Daniel a alcanzar nosotros constancia en nuestra vida espiritual como él lo hizo. Porque no hay nadie que haya tenido algo de Dios que no podamos tener todos nosotros. No hay nadie. Nadie hay. Uno de los hombres más sabios que Dios capacitó, ¿quién fue? ¿Quién? Salomón. ¿Pero por qué Salomón fue sabio? Se lo pidió a Dios. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, y Santiago se la pidió porque él se dio cuenta que tenía falta de sabiduría. Entonces, por ahí es donde comienzan las virtudes. Cuando tú encuentras que tiene falta, que me falta esto en mi vida cristiana, tú tienes que ir al Señor, y el Señor la va a añadir a tu vida, y luego tú tienes que hacerlo una práctica habitual en tu vida. Esa es nuestra responsabilidad. Yo trato de todos los días darle un beso y un abrazo a mi esposa. Yo quiero hacer eso algo habitual. Pero todos los días, hermanos, yo tengo mi tiempo de oración con el Señor. Y ya para mí eso es algo habitual. Allá hay un parque cerca de mi casa, con muchos árboles, que es como el pulmón de la capital, que se llama Parque Mirador Sur. Así se llama. Hay otro que se llama Parque Mirador Norte, que está al norte de la capital también. Árboles para hacer picnics y para caminar y bicicletas. Y hay otro grande que también hicieron en la misma capital que se llama Parque Mirador Este. O sea, tenemos todo eso. Yo vivo en el sur de la ciudad, al ladito, 5 minutos caminando del Mar Caribe. Y ahí está el Parque Mirador Sur. Yo le digo a los hermanos, yo voy todas las mañanas, cuando estoy allá, a caminar 1 hora. Yo le digo a los hermanos, antes de ir al Mirador Sur, yo subo a ejercitarme en el Mirador Norte, a mi comunión con Dios. No salgo de mi casa. Y tú y yo tenemos que hacer eso de una manera habitual. La constancia viene cuando tú te autocomprometes a hacer algo habitual, lo que Dios en su gracia te pide a ti y a mí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Daniel, el capítulo número 1, versículo 8, que es quizás el versículo que todos nosotros conocemos en la Biblia? ¿Lo puede leer conmigo? Aquí vamos, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. 3 aspectos, así 4 aspectos rápidamente, quisiéramos mirar entonces de cómo desarrollar constancia espiritual. Número 1, la constancia espiritual tiene su procedencia. La constancia espiritual tiene su procedencia. Ahora, como esto no es una prédica abierta, sino que todos podemos participar, aquí ese versículo nos dice una procedencia y hay otra que es fácil de inferir, probablemente. Cuando hablamos de que la constancia espiritual tiene su procedencia, ¿cuál usted entiende que son las 2 fuentes de procedencia que pueden facilitar que un creyente haga lo de Dios de forma habitual desde un adolescente saliendo de la adolescencia hasta su ancianitud? ¿Cuál usted puede percibir? Hay una que es clara y hay otra que está ahí, pero está, como dicen en gramática, tácita o sobreentendida. El Espíritu de Dios que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Sí, pero eso es una verdad insoslayable, pero basado en el versículo, sacándolo del versículo como tal. ¿Cuál usted puede ver? Proponerse en el corazón, saber la decisión, proponerse en su corazón. Entonces, lo primero, eso es lo segundo. Tomar la decisión. Eso es lo segundo. Ustedes hablan del corazón, eso es lo segundo, ¿verdad? Lo que tú te propones en tu corazón, la fuente de la voluntad y de todo lo demás. Pero lo primero, hermanos, es la palabra de Dios. Daniel no está diciendo, muchachos, yo no sé, a mí no me gusta esa comida sabe mal. No. Ya en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y específicamente en el Pentateuco, se le había dicho a los judíos que cuando ellos estuviesen con los incrédulos, no deberían bajo ninguna circunstancia comer de las cosas que ellos comían. No deberían hacer eso, comer de aquellas cosas que ellos comían. Y eso, más adelante, uno lo puede encontrar, dice la palabra de Dios, cuando en el libro de Números, el capítulo 25, cuando los israelitas estaban en el desierto, las muchachas de Moab los invitaron a comer de los sacrificios de sus ídolos y de ahí los sedujeron para las fornicaciones. Entonces, ellos sabían que esa comida era ofrecida a los ídolos. Y al ser ofrecida a los ídolos, ellos tomaron la decisión, a la luz de lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, de que ellos no iban bajo ninguna circunstancia a comer esa comida. De manera que la constancia tiene 2 fuentes. La primera es la palabra de Dios y la segunda es proponernos en nuestro corazón que vamos a hacer eso a todo precio y a todo costo. Porque a esos muchachos les salió bastante costoso. Mire, yo ahora estoy comiendo vegetales. Por la edad, uno tiene que comer más vegetales y menos carbohidrato, un poquito de proteína, pero a mí no, nosotros los dominicanos, los caribeños, eso de un plato de vegetales y que eso es muy... No, tú tienes que darme mucho arroz, muchos frijoles, carne y ponerle al lado un poquito de aguacate y 3 o 4 plátanos fritos maduros. Esa es la bandera dominicana, le llaman. Todos los días el dominicano come eso. Entonces, yo cuando joven, no, que la ensalada es muy nutritiva. No, ¿quién dijo? Y comer pepino, tayota, que eso no sabe a nada, o chayote. Comer, me gusta el tomate, pero
hojas, como la lechuga o la lechuga repollada, cosas así, ¿no? Pero estos muchachos dijeron, nosotros preferimos eso, que ningún joven come, con tal de mantenernos fieles y constantes en obedecer los mandatos de Dios. Porque hay demasiados desafíos en el mundo, hermanos, a cosas que hoy en día nosotros no sabemos cuál es su procedencia y que vienen muy contaminadas y podríamos pasar la vida entera aquí. Yo he visto muchos padres hoy en día, soy director del colegio de allá, director general, y los padres se quejan de que le están enseñando la ideología de género a sus hijos y muy disfrazada. Y yo le digo, ¿y por qué usted se queja? Usted no debería quejarse que enseñen eso, ni se debe asombrar de que enseñen eso. Yo fuera incrédulo y creyera lo mismo. De lo que yo me asombro es el énfasis y la constancia que ellos toman para enseñar su error y la falta de énfasis y constancia que tenemos nosotros los padres para enseñarle la verdad de Dios. Ese es el problema hoy en día que está dañando a nuestros hijos, que no hay padres. Daniel y todos esos muchachos, créanme que esos muchachos eran muchachos que de seguro que sus padres, porque ellos no fueron los únicos que llegaron, fueron un grupo grande de jóvenes que fueron atraídos por la gente de Nabucodonosor para transculturizarlo a las creencias y costumbres. Perdóneme, no estoy en contra de eso porque eso es lo que dice la Biblia, pero yo le digo donde quiera que voy, ellos no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, porque esos nombres están asociados a los dioses paganos. Ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías, que si usted busca lo que significa esos nombres, todos están asociados a Dios, solamente por ahí. Yo recuerdo una época que a muchas muchachas le ponían Yesenia. ¿Y por qué tú le pusiste Yesenia? A una novela que hay. O sea, que tomaban cosas del mundo. Un nombre no tiene nada que ver con nada, pero estamos muy permeados por las cosas del mundo y nos dejamos contaminar con tanta frecuencia. Daniel revela su firmeza y su determinación de que era un verdadero hijo de la ley. ¿Sabe por qué Cristo, su primera aparición fue a los 12 años? ¿Alguien sabe? Seguir el Mizpa. ¿Eh? Seguir la tradición del Mizpa de los 12 años con los judíos. ¿Qué significa esa tradición? Es la presentación a la adultez de los judíos, de traerlos. No, pero está cerca. Como decimos, está caliente. Mire, los judíos creen que los padres, no los rabíes, nadie, los padres, los primeros 12 años les enseñaban la ley de Dios. Y a los 12 años lo traían y lo presentaban y le llamaban hijos de la ley. Pero eran los padres que hacían eso. Esa presentación oficial de que eran hijos de la ley. Todavía he oído, no lo tengo totalmente, pero algunas escuelas judías, los primeros años no le enseñan matemática ni nada a sus niños en las escuelas, sino solamente la ley, porque ellos dicen que después que ellos aprenden eso, están listos para aprender toda la ciencia y todas las demás cosas. No solamente en casa, sino en las escuelas. Por eso nosotros, hermanos, lo que encontramos en Daniel es que él era un verdadero hijo de la ley. No solamente había recibido instrucción, sino que le habían enseñado el próximo paso, que es donde fallamos los cristianos. Lo primero que Dios quiere que recibamos es la instrucción. Y eso viene de Dios. Pero la parte de nuestra es la apropiación. Recuérdense lo que dice David
en el Salmo 119, en mi corazón he guardado, se ha hecho mío tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando llegó Bernabé allá a la iglesia de Antioquía, a los nuevos creyentes, él les dijo que cuando él vio la obra de la gracia de Dios, él les exhortó a que con propósito permaneciesen fieles, con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Esto es, la apropiación es crear convicción personal, asumiendo un compromiso no por sus padres ni por sus maestros, sino por Dios en obediencia y fidelidad a Él. O sea, Daniel no estaba diciendo, es que si hacemos eso, papá se va a enterar. No, tiene que llegar un punto, hermanos, que nuestros hijos y nosotros mismos, no es por la iglesia. A mí me molesta cuando alguien me dice, me preguntaron que por qué yo no bebo alcohol. Y yo le dije, no, es que en mi iglesia no se... No, beber ron y todas esas, y whisky, y vodka y todo eso, esas son cosas del mundo. Tú tienes que aprender a tener discernimiento. Eso no se menciona en la Biblia. Se menciona el vino, se menciona la sidra, pero no se mencionan esas bebidas, ni la cocaína, ni ninguno de esos males que hoy en día producen dependencia y producen vicio. Daniel dice en la Biblia que era un joven que no se encontró ningún tipo de vicio en él. Y todas esas cosas son cosas que producen dependencia y que han dañado a tantas vidas. Pero esa apropiación, ese compromiso con Dios. Una vez un hijo mío, mi hijo mayor fue y me dijo, tenía él como 19 años y me dijo, papá, yo necesito tanto dinero. Y yo le dije, mira, no me pidas a mí, yo no soy tu papá. Y entonces me dijo, papá, no haga chiste, no estoy haciendo chiste, estoy en serio. Le dije, mira, amigo, ya tú eres mayor de edad, antes de tú venir a mí, tú tienes que ir al Señor. Tú estás en la universidad, no hagas nada pensando en mí. Hazlo todo, lo bueno y lo malo, que no hagas pensando en Dios. Amén. Tiene que haber ese cambio en que nuestros hijos comiencen a vivir a la luz de lo que papá me enseñó, mamá, pero siendo responsable delante de Dios. Porque es muy probable, es especulatorio, pero quizás los padres de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías murieron. Eran 2.800 kilómetros, si no mal recuerdo, desde cuando salieron del reino del sur hasta llegar allá a Babilonia, que era el recorrido que los que fueron llevados cautivos tuvieron que hacer, y la mayoría de ellos a pie, y muchos, dicen los historiadores, murieron en el camino. Así que estaban estos tres jóvenes solos. ¿Y qué es lo que Dios espera? Que nosotros aprendamos a vivir una vida de constancia en nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Dios, no importa dónde estemos, con quién estemos y con quién seamos. Los creyentes ejemplares dentro y fuera de la Biblia fueron los que tenían una apropiación personal y profunda de los mandatos de Dios y su determinación de no contaminarse. En aquellos del Antiguo Testamento venían de las instrucciones que recibieron de la palabra de Dios a través de las enseñanzas que Dios le dio a través de Moisés, como fue el caso de los judíos, y nosotros obviamente a través de Cristo y de los apóstoles. Dice este versículo de Levítico 18:30, guarda pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no contaminéis con ella, yo Jehová vuestro Dios. Así dice el Levítico 18:30. Guarda, no hagas según las costumbres que practicaron, para que no os contaminéis con ella. Y la firma dice, yo Jehová, no yo Moisés, no yo Jehová. De manera, hermanos, que
la fuente de la constancia para hacer habitual, practicar lo que Dios nos manda, tiene una fuente divina y una fuente humana. ¿La fuente divina cuál es? La palabra de Dios. ¿Y la fuente humana? Nuestro corazón. Proponernos en nuestro corazón, como dice en la palabra de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Qué otra lección nosotros aprendemos de Daniel que lo ayudó a ser un hombre de Dios, fiel y constante en vivir una vida que agradaba a Dios? Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Primero, la constancia espiritual tiene su procedencia. En segundo lugar, la constancia espiritual tiene su frecuencia. Tiene su frecuencia. ¿Y qué es esa frecuencia? Que todos los días nosotros morimos en las noches cuando nos dormimos y al otro día resucitamos. ¿Sabía usted eso, verdad? O sea, la vida, no somos conscientes de la vida mientras estamos durmiendo. Yo sé que hay algunos que roncan, pero se dan cuenta los de al lado, no ellos. O algunos que tiran la mano y tiran patadas y hacen muchísimas cosas y al final la esposa le dice, pero tú me ibas a golpear. Y dice, yo no me acuerdo de eso. Para mí, hermanos, una de las enseñanzas que yo más disfruto es lo que dice, se hace mucho énfasis en el libro de Deuteronomio y en toda la Biblia, que es lo que yo llamo la frecuencia de la obediencia. Y esa frecuencia de la obediencia tiene una frase distintiva que no le voy a buscar en todas partes donde aparece. Pero mire lo que es esa frecuencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2, no lo busquen, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esa frase, un día que usted esté leyendo su Biblia completa, siempre subraya, porque eso no es una frase solamente para decirnos una forma en la que tenemos que ser fiel a Dios de manera como electiva, sino obligatoria. Que todo lo que Dios nos manda tenemos que practicarlo todos los días de nuestra vida. Hay un versículo en el libro de Salmos que dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En el libro de Hechos, el capítulo 5, versículo 42 dice, y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de anunciar a Cristo. Y yo he encontrado esa frase tantas veces que yo me he propuesto que hay ciertas cosas que yo voy a hacer todos los días de mi vida para poder ser un creyente constante. Dice aquí Daniel, se arrodillaba 3 veces al día como solía hacerlo antes. Esa es la frecuencia de la comunión diaria con el Señor a través de la oración. Hoy en día hay cristianos que oran y hay cristianos de oración. El cristiano que ora es el cristiano que tiene un momento en que cierra sus ojos por la mañana y le dice al Señor, gracias por este día, Señor, ayúdame y que tú me guardes, cuida a los míos y me lleve con bien y nada me pase, tú sabes que tengo un appointment y que me vaya bien con el médico y no sé qué. Y a veces no lo hacen en su casa, sino que lo hacen en el carro, o en el tren o en el autobús. Es como un rito religioso. Los cristianos de oración hacen como Cristo, que en Marcos 1:35 dice que Cristo
¿Sí entienden lo que significa Cristo, verdad? El Hijo de Dios se levantaba temprano en la madrugada, antes que saliera el sol, y se arrodillaba a orar. Ese era el Señor. Y yo no he encontrado en la Biblia un buen cristiano o una buena cristiana que no fuera un hombre o una mujer de oración. Mencióname el que usted quiera. Elías, Moisés y los demás. Y usted se va a dar cuenta, David, eran gente de oración, hermanos, porque la oración significa dependencia de Dios. Todos los días de tu vida es la frecuencia para nosotros ir al Señor a través de la oración y leer las Escrituras todos los días de nuestras vidas para el Señor venir a nosotros a través de su palabra. Eso es algo diario. Eso es algo diario. Y Daniel lo siguió haciendo y lo hizo siempre. David dice en el Salmo 51, mañana, tarde y al mediodía oraré a ti. Y yo no quiero pedirle que levante la mano, pero me gustaría preguntarle, pero no levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes, su frecuencia de oración es mínima 3 veces al día? Porque en el Nuevo Testamento, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que tenemos que orar a todo tiempo y en todo lugar. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir 3 veces al día, yo me arrodillo para buscar el rostro de Dios? ¿Cuántos de ustedes todos los días abren las Escrituras y le dicen, Señor, habla porque tu siervo oye? La relación de Dios con Daniel, con Samuel, comenzó cuando Dios le habló y le enseñó que esa era la manera en la que él se iba a comunicar con él siempre. Él hablando. Nosotros tenemos la palabra escrita, que es la voz de Dios, y tenemos que oírla cada día de nuestras vidas. De manera que no importa las circunstancias, a Daniel le iba a costar la vida. La constancia, hermanos, es eso. Tú y yo tenemos que aprender a hacerlo con esa frecuencia. Por eso se definía la constancia como algo, cuando tú haces algo habitual en tu vida. Algo como que tú no puedes vivir sin eso. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a que se tenga el concepto en el cielo que el cielo tenía de Daniel. Daniel no era un profeta. Daniel no era un profeta. Oiga bien, Daniel no era un profeta, no era un sacerdote, no era un levita. Si usted nota, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, Dios utilizó a Daniel para traer profecías. Pero del capítulo 1 al capítulo 6 no se menciona a él como profeta. No sé si usted entiende esa diferencia. Originalmente, cuando usted lee de Isaías, cuando usted lee de Ezequiel, cuando usted lee de Jeremías, desde los primeros o el primer capítulo, Dios le dice, tú vas a hacer esto, tú vas a ser profeta, tú vas a ser el atalaya, yo voy a poner mi palabra en tu boca, oigan o no dejan de oír. O sea, pero eso no lo encontramos originalmente. Encontramos a Daniel como un buen cristiano que no tenía ningún tipo de responsabilidad con el pueblo de Dios, sino solamente con Dios. Y por eso Dios lo utilizó para traer esas grandes profecías que son emblemáticas para los que estudiamos mucho la escatología. La profecía de las 70 semanas, todas esas declaraciones que aparecen en el capítulo 7 es lo que encontramos con este hombre. Porque ese tipo de personas llegan a ser personas confiables para Dios. Yo quisiera ser una persona confiable a Dios, que no le dé sorpresa a Dios.
Cuando yo entré al ministerio, muchas personas, tenía 22 años, y había oído de muchos pastores que habían caído. Yo le dije al Señor así: si tú sabes, se lo dije en oración, en la iglesia, una mañana, de donde yo salí, que fui a orar, yo le dije al Señor: si tú sabes que un día yo voy a caer, por favor, no me dejes entrar al ministerio. Y se lo rogué tanto al Señor que yo esperaba que el Señor iba a decir: hecho. Pero no me dijo eso. Lo que me trajo a la mente fue un versículo de Judas que dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces yo me preguntaba: ¿cómo va a ser eso? Bueno, busca mi poder cada día. Porque a veces uno quiere como una garantía de Dios de que no importa lo que yo haga, Dios no me va a dejar caer. Si yo me pongo a ver pornografía, si me pongo a ver esto, Dios no me va a dejar caer. No, es que tú y yo dependamos de su poder cada día para que su gracia esté con nosotros cada día. Un libro que compré, de esos que nadie quiere comprar, en una librería, me puse a ojearlo, lo tenía un 50%. Y yo me puse a ojear más o menos el contenido y me gustó y lo compré. Es el único libro que yo he leído que cuando leí la introducción yo dije: ya no necesito leerlo. Pero lo seguí leyendo. Pero dije: ya no lo necesito. Porque ese autor decía que su meta en el ministerio era terminar bien. Yo creo que la única manera de terminar bien, de aquí a 10, 15 y eso, yo tendría, eso hace más de 25 años, yo creo que la única forma de terminar bien en la vida y en el ministerio es viviendo una vida de intimidad con Dios hoy. ¿Sí me entienden? Hoy. No mañana, ni ayer, hoy. Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Ya se me fue el tiempo, ¿verdad, pastor? Siga. Ya dice aquí que tengo una hora, lo tengo cronometrado. ¿Qué hago? ¿Resumo? ¿Corto? Siga. Bueno, una hora y 2 minutos. Sí, pero lo voy a hacer rápido porque ya vi la mirada de cierta persona. Capítulo 6, versículo 4. Véalo conmigo, 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5, vamos. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ya les dije que la constancia espiritual tiene su procedencia, que es la palabra de Dios y lo que disponemos en nuestros corazones. En segundo lugar, la constancia espiritual tiene su frecuencia, que es hacer lo que Dios nos manda todos los días de forma habitual. En tercer lugar, la constancia espiritual tiene su competencia. ¿Qué significan las competencias? Bueno, aquí encontramos de que cuando el maligno y los malos ven a un hijo de Dios siendo constantes, van a buscar la manera de que eso termine. El maligno, hermanos, aunque es muy ignorado por muchos de nosotros, está todos los días buscando la manera de que tú no camines con Dios como Dios ha establecido. Alguien dijo: no, es que siempre hablan de Satanás, todos le echan la culpa al maligno, pero bueno, puede ser. Pero un autor dijo que el que no se ha encontrado de frente con Satanás es porque va en la misma dirección que él. Entonces, de una manera u otra, el que quiere ser fiel al Señor va a encontrar oposición. Y el que quiere ser constante va a encontrar oposición de todo tipo. No voy a ponerle muchos ejemplos, pero
José era un hombre que estaba siendo fiel en la casa de Potifar y fiel a Dios. ¿Y quién se levantó contra él para apartarlo de su fidelidad? La esposa de Potifar. David era un hombre que vivía en el campo cantando y glorificando a Dios y componiendo salmos y enfrentando al oso o al león con la ayuda de Dios, y enfrentó victoriosamente a Goliat y le venció. Pero eso hizo que Saúl se levantara contra él y por 13 años lo persiguió por cuevas, por montes y por donde quiera que él pudo. Moisés estaba sirviendo a Dios fielmente con su pueblo y se levantó Datán, Coré y Abirán. Jeremías, un gran profeta de la nación de Israel, se levantaron reyes y otros líderes de la nación de Israel y lo amenazaron, lo persiguieron y lo metieron en una cisterna para que se muriese. Jesucristo, que vino a salvar a los judíos no les recibieron, y ya usted sabe que por culpa de ellos fue atacado fuertemente por los fariseos y saduceos y luego fue llevado a la cruz. El apóstol Pablo fue perseguido en todas las ciudades que él fue. No hay nadie. Y por eso mucha gente no son tan constantes. Porque cuando vienen, como dice la palabra de Dios, cuando viene la tribulación, se aparta, dicen la parábola la parábola del buen sembrador. ¿Recuerdan? De esos que crecen, que cuando vienen las aflicciones, se apartan. Pero hermanos, tú y yo tenemos que aprender a seguir haciendo lo mismo. Y aunque está esa competencia feroz del maligno, de la gente del mundo, que siempre va a encontrar, si tú haces bien tu trabajo, en donde estás, alguien se la va a agarrar contra ti. Si tú eres un buen cristiano en tu matrimonio y eres fiel a Dios, no importa lo que pase, te puedes encontrar con una mujer que te diga en los momentos de aflicción, maldice a Dios y muere, como pasó con Job. Y puede encontrar con un hombre como Nabal, duro de corazón, que no importa lo bueno que hizo Abigail, como quiera hizo eso. O te puedes encontrar como un rey, Jotam, si no mal recuerdo, que dice la Biblia que su mamá le aconsejaba impíamente. Todo el que quiera caminar y vivir para Dios va a encontrar que tiene la competencia de las cosas malas para dañar tu constancia y tu fidelidad. Pero un hombre como Daniel, que me fascina, cuando lo metieron al foso de los leones y fue el rey. ¿Qué fue la pregunta del rey? Le dijo: ¿tu Dios en quien tú confías te ha podido librar? Mire, ¿usted cree que Daniel tuvo fe que Dios le iba a ayudar? ¿Sí o no? Con todo mi respeto, hermano, la fe del rey era más grande que la de Daniel. Porque él sabe que los leones no juegan cuando cae alguien ahí. Y ese señor fue y le preguntó a Daniel, no fue que lo vio, no, fue que él pensó y fue y le dijo: Daniel, el Dios de tu padre en quien tú confías, te has librado. Ese señor tenía mucha fe de que el Dios de Daniel, por el que él había sacrificado su vida por ser constante y fiel al Señor, no se iba a quedar atrás. Y hermanos, por eso tenemos que ser fieles y constantes. Pablo, que sufrió tanto, él dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado, hermanos. El Señor no nos deja, el Señor no nos abandona. Él está con nosotros. Cuando metieron a esos 3 muchachos, apareció un cuarto y no fue Daniel, fue Cristo, fue el Señor que apareció allí. Una teofanía, una aparición previa de nuestro Salvador. Tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que ser constantes. Daniel 12:13, y terminamos con ese y un último versículo. Daniel 12:13.
Léalo conmigo, el último versículo. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. En último lugar, no solamente la constancia, la fidelidad espiritual tiene su procedencia, que ya vimos, su frecuencia, su competencia, sino que también tiene una herencia. Tiene recompensas. Al final. Salomón dijo que mejor es el final del divorcio que el principio. Y ojalá que nuestra vida sea mejor en la medida, como dice la palabra de Dios, que ese día se acerca. Hay una recompensa. La Escritura dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Y miren el versículo que yo quisiera que se dijera de mí, eso en el cielo. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versículo 10. Daniel 10:10. Dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y oiga, y me dijo: varón Daniel, varón que muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y humillarte a la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y he venido. Yo no sé, pero a mí me gustaría ser un varón muy amado en el cielo. Y el cielo no ama de la manera en que aquí, nos ama a todos, pero de la manera que aquí se presenta a todo el mundo igual. Yo creo que tenemos que tener la misma trayectoria de Daniel. Por eso dice: desde el primer día. ¿Y cuál es el primer día? Daniel 1:8. Siendo un jovencito, propuso en su corazón, y dice la palabra de Dios, que ya para este tiempo era un anciano. ¿Qué? Hay cosas en tu vida que tú puedes decir: Dios sabe que yo soy constante en todo esto. Hay cosas en tu vida que tú dices: yo sé que debo ser constante en esto. Porque todo es propósito del corazón, a la luz de la palabra de Dios. Esa constancia espiritual, como le dije, tiene su procedencia y tiene su frecuencia, tiene su competencia y tiene herencia. En el libro de Ezequiel el Señor dice: si tuvieran delante de mí Daniel, Enoc, creo que Job, yo le destruiría a todos excepto a ellos tres. Dios no tiene favoritismo, pero Él es así con aquellos que sí tienen favoritismo. Y nuestro favoritismo debe ser Él. Y vivir una vida donde tú te autoimpongas que todos los días tú vas a ser fiel, tú vas a ser constante, vas a ser habituales. Yo pienso que Dios, yo reflexioné mucho sobre, y pensaba: Señor, ayúdame si hay algo que no lo estoy haciendo.
A veces me agrada cuando mi esposa me dice, pero ya tú has dejado de hacer tal cosa. Y yo le digo, ¿de veras? Sí. Sea en mi vida o en mi ministerio. Porque siempre tiene que, Dios nos va a llamar la atención por su palabra, por su espíritu, a través de otros, en aquellas áreas en las que tenemos que ser constantes, fieles, cada día. ¿Has descubierto algún área, te ha traído Dios algo en tu mente hoy en la que tú tienes que proponerte en tu corazón que va a ser constante y fiel? Vamos a ver. Señor amado, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Que tú eres un Dios inmutable que no cambia. Tú quieres enseñarnos a nosotros, no a ser inmutable, nunca nos demanda eso, pero sí a ser constantes, con la ayuda tuya. Que no importan nuestras debilidades, no importan las circunstancias, no importa la competencia desleal que tenemos hoy en día para romper nuestro ciclo de fidelidad. Que tú nos ayude, Dios Todopoderoso y Santo. Yo creo, hermanos, así con los ojos cerrados, yo creo que cuando el Señor nos habla, tenemos que salir con alguna decisión tomada. Y eso, como Ana, tenemos que comunicárselo al Señor. Ana solía ir siempre a la casa de Dios y llegaba a su casa otra vez a llorar y a sufrir porque no tenía un hijo. Pero llegó un día en que Ana dijo, no, voy a derramar mi alma delante de Dios y voy a comprometer mi corazón con algo y lo voy a cumplir. Y Ana lo cumplió. Así, sin que nadie me mire, ¿cuántos de ustedes dicen, pastor, ore por mí? Yo he tomado decisiones en esta mañana y quiero ser constante en cumplir. En el resumen, amén. 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 Dios va. Hay algo, amén. Hay algo en tu vida que tiene que erradicar de una manera permanente y jamás. Hombres, yo les digo, no se contaminen con las pornografías y las suciedades de este mundo, pero tome decisiones con el Señor, su vida espiritual, su vida matrimonial, con sus hijos, en la iglesia. Vamos a ponernos de pie y a tener un momentico de oración, silente cada uno de nosotros, y luego también yo termino la oración. A mí me enseñaron a comprometerme con Dios, no a hacer voto, porque dice la Biblia que hay que tener cuidado con eso, pero sí asumir compromisos a la luz de lo que el Señor me enseña y me dice. Eso sí, no me gusta ir a la casa de Dios, como dice la Biblia, para huir, porque me llega a la mente rápidamente Santiago, que no debemos ser oidores olvidadizos. Ahorita salimos y comenzamos a hablar, a jugar, y si alguien nos pregunta sobre la enseñanza, vamos a hablar de una manera muy vaga, pero cuando salimos determinados, podemos decirle, el Señor dijo muchas cosas, pero esto es lo que Él trajo a mi corazón y a mi vida, y con esto me he comprometido. Yo creo que la vida cristiana es comprometerse a ser fiel y constante en esto hoy y practicarlo siempre, y después, como dice Pedro, ir añadiendo cosas, porque eso es lo que va a ayudar a nuestro desarrollo y crecimiento, y a ser cristianos confiables y a ser cristianos amados y respetados en el cielo y en la tierra. Dios del cielo y de la tierra, quiero encomendarme a ti, encomendar a cada uno de los hermanos que de una manera u otra lo han manifestado en sus manos o en su corazón, decisiones de pureza, de consagración, de fidelidad, de prácticas de la vida cristiana, de apropiación de verdades divinas, para ser constante haciéndolo con la frecuencia
que lo hacían estos siervos tuyos, Señor. Ellos son un ejemplo y por eso tú has consignado eso en tu palabra, no para recordarnos quién fue Daniel, sino lo que te agradó de Daniel. Todo lo que encontramos en la Biblia de estos hombres, de las cosas que a ti te agradaron, fueron muchos años de vida de Daniel, que tú pudiste elegir muchos eventos de su vida, pero tú elegiste aquellos que iban a enseñarnos a nosotros que eso a ti te agradó y te sigue agradando. Ayúdanos, Señor, a ir a la procedencia principal, que es tu palabra, y luego hacer el propósito de nuestros corazones. Ayúdanos a seguir adelante y sufrir los agravios, pero nunca dejarte a ti, Señor amado. Ayúdanos a ver la recompensa que tú das en esta tierra y también en la vida venidera. Obra con tu poder, rompe toda barrera y ayúdanos a servirte y a serte fiel. Síguenos acompañando, enseñando y tratando con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.